107 y 108 del manual hay unos cuadros. Ese cuadro es importante que lo tengan presente para para que ustedes puedan diferenciar órdenes. Los principales, bueno, según consto son 26 órdenes, como lo dijo la expositora. 3 de la subclase Apterygota y 3 de la subclase Pterygota. ¿Cuál es la diferencia entre subclase Apterygota y Pterygota? Bueno, los Apterygotas, la palabra lo dice, son ápteros. Todos los miembros de la subclase Apterygota en la actualidad son ápteros. Y están ahí porque según estudios, sus antepasados jamás tuvieron alas. Sin embargo, ahí hay 3 órdenes. Sin embargo, dentro de la subclase Pterygota, que empieza con P, ahí en la actualidad hay algunos órdenes que ninguno de sus miembros tienen alas. Pero ¿por qué están estos en Pterygota? Porque los estudios indican que sus antepasados sí tenían alas, aunque en la actualidad no los tengan, pero ese es producto de la evolución. Por eso ustedes se van a dar cuenta que en la actualidad hay todos los miembros de la familia del orden Siphonaptera, por ejemplo, donde están las pulgas, ninguna pulga en la actualidad, ninguna especie tiene alas. Los piojos en humanos, los piojos de aves, ninguna especie de esos tipos de piojos, o sea, el orden Anoplura, que es de piojos en humanos, o del orden Malófaga, que es piojos de las aves o piojillos, no tienen alas, pero sus antepasados sí tenían, por eso están dentro de este orden. Y como yo ya les mandé una presentación que uno de los alumnos de la sección F encontró en internet, donde ustedes pueden ver que ahí hay una clasificación y se indican que existen 31 órdenes. 31 órdenes de insectos. Y esos 31 órdenes de insectos no es que existen más insectos, con esos 31 órdenes que clasificó taxónomos, ¿no? Son los que, dependiendo de los taxónomos, han elevado a rango de órdenes algunas familias que dentro de órdenes. Por ejemplo, Tisanura sacan una familia y lo elevan a rango de orden. O sea, ya no habrían, en este caso, 3 órdenes dentro de la subclase Apterygota, sino que habrían 4. Entonces, ahí es donde se miran las diferencias. ¿Por qué les comento esto? Porque ustedes pueden creer que lo que hace consto que está desfasado, es posible. Sin embargo, este cuadro que yo les presento en el manual tiene características comunes de todos los miembros de estos órdenes. Como pueden ver, uno de los órdenes es el orden Proctura. El orden Proctura, ya lo mencionaron cuando miramos tipos de metamorfosis, tienen un tipo de metamorfosis que se llama anamorfosis. ¿Y en qué consiste eso? La anamorfosis es un tipo de metamorfosis en la cual los estados inmaduros, al cambiar de muda, al pasar de un estadio a otro, incrementan un segmento abdominal hasta llegar a 12 segmentos abdominales ya en estado adulto. Y otra característica de los miembros del orden Proctura es que no tienen antenas. Por esto, por el tipo de metamorfosis que tiene, que es anamorfosis, y por no tener antenas, también algunos taxónomos consideran que los proturos no son insectos. Sin embargo, la mayoría de los taxónomos están incluyendo el orden Proctura dentro de insectos, pero tienen cosas atípicas de lo que son los insectos. Y una de las características que consideran
en la clasificación de insectos es el aparato bucal. Ya ha habido modificación de los aparatos bucales. Ya se sabe que inicialmente todos tenían aparato bucal masticador. Y ahí vienen las otras modificaciones, que son de las cosas que se utilizan desde el punto de vista de clasificación taxonómica. También se considera el tipo de metamorfosis y el carácter peculiar. Cuando yo hablo del carácter peculiar, me refiero a que esos insectos, todos los miembros de ese orden tienen exactamente esas características. Ausencia de antenas en los proturos. Ninguna especie de proturos tiene antenas. Entonces es una característica propia de ese orden. Y el aparato bucal es masticador. Eso es bueno que lo tengan presente. También el otro orden dentro de la subclase Apterigota está Tisanura, que ya les dije que de aquí hay dos familias importantes y que una le elevaron al otro a orden, pero los estamos viendo como... Diga. ¿Cree que por favor no podría profundizar tanto en el tema porque a mí me toca hablar de eso y me gustaría hablar? De Protura, sí, no, está bien, solo vamos a ir al cuadrito, lo que miremos ahí. Entonces, Gracias. el Tisanura, tienen aparato bucal masticador, son ametábolas, o sea, dicen que no tienen metamorfosis porque los inmaduros se parecen a los adultos, y presencia de stili. ¿Qué es stili? Es algunos apéndices que están en la parte basal del cuerpo, que son, le dicen, falsas patas o residuos de patas. Esos lo tienen en el orden Tisanura. El otro orden dentro de Apterigota es colémbola. Tienen aparato metábolas. A metábolas dicen que no tienen metamorfosis, que los inmaduros se parecen mucho a los adultos, solo se diferencian por el tamaño. Y una característica de todos los miembros de este orden es que tienen presencia de coloforo. ¿Y qué coloforo qué es? Coloforo es una especie de cilindro ubicada en la parte ventral del cuerpo. Y si ustedes quieren saber si es colémbola, solo busquen ese coloforo y ahí les va a decir que ese insecto que ustedes están viendo es colémbola. Si no tiene eso, no es colémbola. Esas son las tres clases o las tres órdenes de la clase Apterigota. Ahora miremos los 23 órdenes de la clase Pterigota, que los Pterigota, repito, desciende de insectos que antiguamente poseían alas. Y en este tenemos los ortópteras. Fíjense bien lo importante de los ortópteras. ¿Por qué considera familias? Y esas familias yo les dije que lo han elevado a grado de órdenes. ¿Y cuál es la característica común de todas las familias del orden Ortóptera? Presencia de tecminas. Es una modificación de alas, de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Todos los miembros de Ortóptera no tienen el primer par de alas transformado en tecminas. Ahí están los saltamontes, grillos, cucarachas, langostas, esperanzas y otros. Es cierto, hay algunos insectos, como los insectos palo, la familia Proscópide o la familia, hay una ninfálide, y otros no, no, no tienen alas, no tienen alas. Y eso da motivo, eso no tiene las características de tecminas, por lo tanto, esto puede dar motivo a que algunos taxónomos sí eleven esa familia a orden. Y así lo han hecho algunos. Pero Comsto está considerando presencia de tecminas en los grupos de insectos que pertenecen, o todas las especies de insectos que pertenecen a Ortóptera. Otro orden de Pterigota, perdón, de los insectos que sus antecesores tenían alas es orden Zoráptera, que tienen aparato bucal masticador, metamorfosis gradual y la presencia de dos cercos. Fíjense bien,
Otros insectos como los dermátaras tienen cercos también, pero en este caso en los zorápteras tienen dos cercos carnosos unisegmentados, o sea que solo tienen un segmento. Eso significa que todos los miembros que tengan esas características pertenecen al orden Zoráptera. Y el orden Isóptera, donde están los termites o comegenes, tienen siempre aparato bucal masticador. Fíjense bien que el aparato bucal masticador en varios de los órdenes no se ha modificado y es el aparato bucal antiguo que tenían los primeros insectos que aparecieron en la Tierra. Y los isópteras tienen metamorfosis gradual. ¿Y cuál es la característica común? Presencia de de alas iguales en forma, tamaño y venación. Y ustedes se ponen a pensar, bueno, si estamos hablando de los termites o comegenes, esos insectos generalmente pasan sin alas, pero la característica es que tienen 4 alas iguales en forma, tamaño y venación. Lo que pasa es que estos insectos, cuando van a formar una nueva colonia, cuando hay muchos individuos dentro de un mismo, mismo nido, ellos hacen el vuelo nupcial y para el vuelo nupcial emiten, o sea, se adicionan esas alas, o sea, desarrollan esas alas para poder volar. Y eso es muy común ver lo que le llaman comúnmente como palomillas cuando empiezan las primeras lluvias, que esas palomillas son las que salen de esas comegenes para poder hacer una nueva colonia de esos insectos. Entonces, pero si ustedes miran las alas de esas palomillas, son iguales en forma, tamaño y venación. Y esa es una característica de los miembros de este orden. Del orden Negróptera, donde hay muchas especies que se están utilizando como controladores biológicos, como depredadores de varias plagas. La característica común de estos insectos, de los neurópteros, es que sector radial. Cuando hablamos del sector radial es la parte de las alas, que es pectinado, que en forma de peine. Y ahí están las crisopas, hormigas y hormigas león. Entonces, en un sector radial pectinado. Efeméride o efemeróptera, que es otro orden que tiene el metamorfosis masticador atrofiado, o sea, si está atrofiado significa que no se pueden alimentar. Una metamorfosis incompleta y que incompleta, los individuos o los inmaduros de este orden viven en el agua y reciben ese nombre de efeméride porque los adultos tienen vida efímera, duran lo máximo 48 horas, dos días, pero la mayoría de las especies solo dura un día. Pero ¿cuál es la característica de los miembros de este orden? Presencia de pseudoimago y vasos deferentes con apertura par. Normalmente los vasos deferentes tienen solamente una apertura, pero en este caso son dos. El orden Odonata, donde están las libélulas. Las libélulas o caballitos del diablo tienen aparato bucal masticador, tanto las nayadas que son inmaduros que se desarrollan en el agua, como los adultos que tienen vida libre, o sea, terrestre, son depredadores. Entonces tienen aparato bucal masticador, se alimentan normalmente de otros insectos. Y la característica de ellos es que el aparato copulatorio del macho está ubicado en la parte ventral del segundo segmento abdominal. Y en la hembra, los vasos deferentes se abren en el noveno segmento abdominal. Esa es una característica de todos esos miembros de los caballitos del diablo o libélulas. Los Plecóptera tienen aparato bucal masticador, metamorfosis incompleta. En las alas posteriores, el sector radial unido a la media en vez de unido al radio. O sea, si nosotros miramos las alas de los miembros de los otros órdenes, el sector radial siempre está unido al radio y en este caso está unido a la media. Esa es la característica de ellos. Orden corrodente, a que les dicen piojos de libros, que también son plagas que destruyen, y eso es importante si ustedes quieren guardar insectos. Estos insectos destruyen colecciones entomológicas, se alimentan de insectos de esas colecciones, especialmente cuando no se tiene productos que puedan alejarlos de las cajas entomológicas.
Y este es aparato bucal masticador, metamorfosis gradual o paurometábola, como le quieran llamar. Y aquí dice anastomosis de venas principales o ausencia de venas transversales. Anastomosis significa que es que varias venas principales se han unido. O sea, hay una reducción grande del número de venas que existen en las alas. Los malófaga, el orden malófaga, tienen aparato bucal masticador. A esto se refieren lo que es los piojíos o piojos de aves, pero no solamente de aves, también hay piojos en bovinos, por ejemplo, en cerdos, que pertenecen a este orden. Que yo les decía, aquí, todos los miembros de este orden son ápteros, o sea, no poseen alas. ¿Y cuál es el carácter peculiar? Forma del cuerpo peculiar, o sea, el cual es aplanado dorso ventralmente, como que si lo hubiéramos aplastado de arriba hacia abajo. Y tiene una cabeza grande con un cuello bien diferenciado y protórax pequeño. O sea, esto se le llama piojo masticador. Y es importante que miremos, piojo masticador es el piojío que ataca aves y mamíferos. Pero también está el piojo de los humanos, que después vamos a ver que pertenece a otro orden. Permítame que. Envidina, tienen aparato bucal masticador, metamorfosis gradual modificada, glándulas de seda en el metatarso anterior. Si ustedes miran un envidino, si le miran el metatarso es engrosado por poseer esas glándulas de seda. El orden Tisanoptera, o sea, donde están los trips, tienen aparato bucal picador, chupador, raspador, metamorfosis gradual modificada. Y el carácter peculiar es que el último segmento del tarso en forma de raje, o sea, de herradura, y con vejiga eversible, o sea, que ellos sacan esa vejiga para poderse adherir a la superficie donde ellos están, se posa el insecto adulto. Y ahora vamos al orden Anoplura. Los Anoplura son piojos también, y estos son los piojos verdaderos. Tienen, a diferencia de los malófagas, que son piojillos, aquellos tienen aparato bucal masticador. En los Anoplura tienen aparato bucal picador, chupador. Por lo tanto, se alimentan de sangre. Y la metamorfosis es gradual simple. La probosis carnosa y retráctil, esa es la característica de todos los miembros de este orden Anoplura. Y aquí se le indico que son los verdaderos piojos. Piojos, aquellos piojillos, o le dicen piojos masticadores, miembros de estos dos órdenes, a los cuales se les da el nombre común de piojos. El orden Hemíptera, un orden importante. Tantísimas chinches. Las chinches tienen picador chupador. Y fíjense, aquí ya hemos hablado de la modificación de las alas. El primer par de alas, hemiélitros. Y es bueno decirlo también. Algunos taxónomos también han unido a Hemíptera y Homóptera y le ponen como orden Heteróptera. Y al orden Hemíptera le ponen como su orden Hemíptera y al orden Homóptera lo ponen como su orden Homóptera. ¿Por qué yo le estoy diciendo que hemípteros son las chinches y homópteras son las chicharras o cigarras, son los pulgones o áfidos y otros? Porque hay diferencias muy claras entre hemípteras y homópteros. Fíjense el carácter peculiar de los hemípteros. Los hemípteros tienen el primer par de alas transformados en hemiélitros, hemi mitad, élitros, y la otra mitad es membranosa del ala, el primer par de alas. Y eso es una característica muy diferenciada de los miembros que pertenecen al orden Homóptera, cuyos miembros tienen los dos pares de alas membranosas. Y
en forma general, una chinche se diferencia en aspecto general, en formas, a una mosca blanca, a una chicharra o cigarra o cualquier especie de homóptera. Por eso Comstock lo está poniendo como órdenes aparte, pero sí se los anticipo, algunos unen estos dos órdenes. Entonces, hemíptera, igual que homóptera, tienen aparatos ambos picador chupador, la metamorfosis es gradual y aquellos de hemíptera tienen hemiélitros y el aparato bucal de homóptera, piezas bucales insertadas en la parte infero-posterior de la cabeza. Estamos hablando de tipos de cabeza o pistonata, o sea, dirigidas hacia abajo. Eso no significa que sea, por esto tal vez los unen, porque también los hemípteras ese tienen tipo de aparato bucal o pistonata. Tal vez por eso lo ponen en un solo orden. Ingeniero.